Naturalmente, la montaña más alta del mundo te ve venir desde muy lejos. Mi arranque fue en casa, entrenando muy fuerte, tomando coraje, hablando todos los días con la doctora Florencia Sardain, que trabaja como especialista en altura. Trabajé muy fuerte durante 1 mes y medio, pero faltaba algo vital, y no puedo dejar de contarles. Para ir al Everest, tenía que pedir mis credenciales a nuestro centinela, al Gran Aconcagua. Y hacia allí fui con Tomás Chepi y Hermann Nittemann, con la intención de caminar en la altura y probar mis pulmones y mi alma, que había quedado bastante maltrecha en el 2012. La expedición fue un éxito. Pude caminar sin problemas en la altura y ya iba tomando coraje para seguir. Hicimos cumbre. ¡Mula, cumbre! Fuimos los últimos en bajar de la montaña. Pensé, pedí, recé. Le pedí a nuestro Aconcagua que intercediera con el Gran Chomolungma. Se hace así, se aprende a pedir. Este año el Everest y todas las montañas están cerradas a los ascensos por la pandemia de COVID-19 y decidimos viajar a pesar de todo, con los recuerdos, con la imaginación, viajar con los sentidos. Eso, viajar con los sentidos. Vamos a contarles el ascenso al Everest del 2016, como si fuera hoy, cuando decidí volver. Atiendan bien a estas caras. Son las de mis compañeros inolvidables. Juan Manuel Boselli, Ulises Corbalán, Lali Ulela, la doctora Verónica Rainone, Aldo Valencia, Tendi Sherpa y todos estos sherpas y tibetanos que dieron lo mejor de sí para hacer de esta expedición un recuerdo extraordinario. Como buenos visitantes, tenemos claro que llevamos nuestras mejores intenciones. Así que una vez que recorrimos la mítica Katmandú y compramos todo lo que falta para el ascenso, fuimos a recibir la anuencia para subir, el permiso, la bendición. Es tan importante como puedan creer. Uno deposita en esa bendición una confianza enorme y pareciera que la montaña lo está percibiendo todo. Es uno de los grandes momentos de la expedición. La bandera Donar Sangre Salva Vidas es parte de nuestra expedición y mi razón fundamental, una vez más, es bendecida. Luego llegó el momento de partir hacia Tíbet. Aeropuerto. Avión. Y cuando te querés dar cuenta, estás caminando en Lhasa. Ahí está el Potala, la residencia del Dalai Lama. Caminar alrededor del Potala es una experiencia única. En el budismo, los budas y bodhisattvas han creado una variedad de formas para ayudar a que los practicantes se aproximen aún más a la iluminación. Las ruedas de plegaria son utilizadas para acumular sabiduría y mérito, que es el karma bueno, y para purificar los elementos negativos.
arrodillarte frente a Dios era doloroso o sacrificado? Mira. The prayer flags for us is very, very important. Especially this has got 5 different colors. These 5 different colors is a very important colors in Buddhism, and that's why we wish all these different colors in our life. For the success, for the protection, for the long life, for every happiness, for everything, all the good auspicious things, yeah? God bless. So that it will be like all the time swinging, and more the prayer flags swings, more locks and more good things can come in our life. Very, very happy to be here, and I wish all the time, whenever we cross this kind of mountains, whenever we put the prayer flags like this with a lot of different colors, I wish a lot of beautiful colors in our life, a lot of beautiful things, and a lot of great success and happiness to everyone on Mount Everest and everywhere, to you and to all your family. Thank you. It's going to explode! Quiero que sepan que ayer llegamos a Tingri y ahora vinimos al Tingri Peak, que es el punto más alto cerca de Tingri, que está a 4.700 metros de altura. Es muy especial el día de hoy, no solamente porque es la primera ronda de aclimatación en serio, que vinimos, subimos caminando, tranquilos, sino que además es el primer día, desde que llegamos, en que tenemos una vista clarísima del Monte Everest, que es inconfundible y es estremecedor. Esta vez vamos por el norte, por Tíbet. 140 kilómetros de carretera desde Lhasa hasta el campo base, al que insólitamente se llega en auto. A la izquierda. Hello everybody, welcome to Mount Everest Base Camp. Estamos a punto de caminar la misma ruta que en 1924 recorrieron George Mallory junto con Andy Irvine. La subida al Collado Norte, el campo base avanzado. Vi tantas fotos y videos históricos de los sucedidos en ese lugar, leí tanto y de pronto ahí estamos. ¿Estás contento, Pedrito? We have a ride to Tendytown. Tendytown, ¿no? Yes. Big Tendytown. Esta fue la primera etapa de una gran aventura. No te pierdas el próximo capítulo, el ascenso a la cima del mundo.